¿Cómo están, amigos? El tema a tratar hoy titula En Perú, los cuchillos ya están listos para Pedro Castillo. Este es un resumen del artículo original publicado el 4 de septiembre en la revista estadounidense Jacobin. Los autores, Adrián Lerner, profesor de Historia Global en la Universidad Libre de Berlín, y Mateo Stiglitz, profesor de Historia y Estudios Urbanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico. El artículo aborda la situación actual del Perú con el continuo choque entre el Ejecutivo y el Legislativo, reseñando un panorama poco alentador y los desafíos principales para el gobierno de Pedro Castillo. El discurso presidencial inaugural de 28 de julio inició con una clase de historia un poco incómoda para el rey de España, invitado al magno evento. El discurso tuvo frases como 3 siglos de explotación colonial, extracción de recursos y un régimen racial represivo que subordinó a la mayoría de los habitantes indígenas de este rico país. La independencia y los siguientes 200 años de gobierno republicano apenas mejoraron la vida de la mayoría indígena. Sería fácil descartar el discurso como si se tratase de la demagogia de un populista, pero pocos negarían la importancia de la elección de Pedro Castillo. El Perú es un país donde la clase y la raza impregnan todos los aspectos de la vida. La pandemia del COVID-19 ha desmentido la creencia generalizada de que el país es una historia de éxito económico en América del Sur, enfrentando más bien una de sus peores crisis económicas y humanitarias. La verdadera pregunta es si Castillo tiene la voluntad política, el apoyo y la inteligencia para seguir una agenda capaz de aprovechar la oportunidad histórica y afectar el cambio social en el Perú. Para hacerlo, Castillo enfrenta 3 desafíos principales: mantener unida a su coalición de gobierno, superar a una despiadada oposición de derecha y consolidar su base mientras amplía el apoyo del gobierno. Una coalición regional en la capital. El primer desafío es mantener una coalición gubernamental fuerte. Veamos los antecedentes. Como líder sindical, Pedro Castillo hizo alianzas con sectores de todo el espectro político. Solo se unió a Perú Libre a fines del 2020. Su candidatura tuvo la flexibilidad necesaria para formar una coalición electoral ganadora en la que una serie de fuerzas de izquierda lo apoyaron públicamente para derrotar a Keiko Fujimori. El establishment político alega una influencia fuerte del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el gobierno, pero la composición del gabinete cuenta una historia diferente. Solo 3 ministros, incluido Guido Bellido, son de Perú Libre. Otros 3 son maestros de escuela allegados a Castillo y un grupo más grande proviene de otros grupos de izquierda que apoyaron al maestro Chotano, varios independientes y organizadores de regiones fuera de Lima. Al parecer, el carácter regional del gabinete es el verdadero escollo para el establishment político peruano. Si bien el 60% de los ministros de los 7 gabinetes del gobierno anterior nació en Lima, Castillo ha invertido esa tendencia con casi el 70% de sus ministros nacidos fuera de la capital. Sin embargo, es una coalición de gobierno frágil. Precoces señales de caos interno e improvisación se advirtieron desde la juramentación donde Pedro Franque, respetado economista y factor decisivo en la justa elección, además de Aníbal Torres, destacado estudioso del derecho, asumieron tardíamente las carteras de Economía y Justicia respectivamente. Las tensiones no son ajenas. Dada la heterogeneidad del gabinete, el premier ha sido criticado por sectores de izquierda, por misoginia y homofobia, y por otro lado, Franque y Anay Durán son defensores de estos sectores vulnerables.
El olor de la sangre. El segundo desafío, superar a una despiadada oposición de derecha, se puede graficar bien en la composición del Congreso. La coalición de gobierno solo tiene 42 de 130 escaños en el Congreso, 37 de ellos para Perú Libre. Aun cuando llegaran a establecer ocasionales alianzas con grupos de centro, la derecha seguiría obteniendo el voto mayoritario. La razón principal de inestabilidad de los últimos 5 años se debe al conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Claro ejemplo, el de Martín Vizcarra en el 2020, que después de cerrar el Congreso fue víctima de un golpe parlamentario. Similar situación viviría el gobierno de Pedro Castillo, que ha conformado un gabinete de choque ante una oposición que pide la vacancia desde antes que Pedro Castillo asumiera el cargo y que se alista eventualmente a la censura del gabinete o a someter a cada ministro a investigaciones individuales y detener los nombramientos gubernamentales. La primera víctima política de estas escaramuzas fue el veterano ministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar, ex guerrillero y socialista comprometido, con una larga historia de declaraciones polémicas, un flanco débil obvio que ante el ataque mediático y la condena de la Armada peruana presentó su dimisión antes de la presentación del gabinete en el Congreso. En un país como el Perú, donde las relaciones cívico-militares han definido gran parte de la historia política moderna del país, esto no es una buena señal. Es un precedente especialmente malo para el conflicto entre el gobierno y una oposición del Congreso que probablemente interpretaron la destitución de Béjar como un signo de debilidad y redoblará su intento de derrocar a varios ministros y en última instancia al propio Castillo, haciendo uso de la incapacidad moral. Tácticas similares se han vuelto demasiado comunes en Latinoamérica. Es poco lo que el gobierno puede hacer dentro de los límites de la política institucional para superar un parlamento obstruccionista. Algunos apostaron por un gabinete más moderado, pero eso no resolvería el problema de ser minoría en el Congreso e implicaría el riesgo de la percepción de la humanización del gobierno por parte de los partidarios de Pedro Castillo. Castillo superó su primer gran obstáculo el 27 de agosto. El Congreso otorgó el voto de confianza. En Lima votaron 21-11 contra el voto de confianza y en el resto del país el apoyo fue de 63 a favor y 27 en contra. Con ese resultado, Bellido pronunció su primer discurso como primer ministro en quechua, ante la consternación de la oposición que lo abucheó y exigió que hablara en español. Pese a ello, terminó su discurso en quechua. Muchos sintieron, detrás de la solemnidad de las palabras de Bellido, había una amenaza velada. Si el Congreso mayoritario conservador con sede en Lima avanza, el gobierno de Castillo está dispuesto a reunir en su ayuda a la mayoría campesina e indígena del interior. Un gobierno en marcha. El antecedente del fracaso de Humala se cierne sobre el tercer desafío del gobierno de Castillo, vale decir, mantener su visión progresista, manteniendo activa su base al tiempo que se amplía el apoyo popular. Las elecciones presidenciales estuvieron muy polarizadas. En las áreas rurales, especialmente en la Sierra Andina, votaron abrumadoramente por Castillo. Cerca de los 2/3 de los votantes de Lima apoyaron a Keiko Fujimori. En términos de clase, en Lima y en la costa norte, los sectores más pobres votaron por Castillo, mientras que los demás grupos, incluida la clase trabajadora, lo hicieron por Keiko. En el sur y en la sierra, que representa 1/3 de la población, solo las clases media alta y alta votaron por Keiko Fujimori. Si quiere ampliar su base de apoyo, el gobierno necesita convencer a los habitantes de la clase trabajadora y de la clase media-baja de Lima y la región costera del norte
de que el mismo gobierno está de su lado. Si bien un tono conciliador podría ser útil, los signos abiertos de moderación podrán a Castillo en riesgo de perder su base sin garantizar de ninguna manera la captura de nuevos sectores, especialmente frente a una oposición radicalizada. La clave sería implementar estrategias efectivas para controlar la pandemia y desarrollar un sólido plan de recuperación económica y un paquete audaz de provisiones sociales, manteniendo viva la promesa de una asamblea constituyente, incluso si aún no está claro cómo o si se puede lograr ese objetivo. Una incertidumbre constituye saber hasta qué punto Castillo puede llamar a los que apoyaron su elección para que se unan a él en las calles. Perú tiene una tradición débil de movilización nacional. En lugar de un movimiento a nivel nacional, los partidarios podrían reunirse en Lima, como cuando llegaron de las regiones más pobres a defender el voto de la segunda vuelta. Una base de izquierda, que alguna vez estuvo estigmatizada, ahora políticamente segura y orgullosa que marcha hacia Lima desde las tierras altas de Perú, es esencialmente la peor pesadilla de la clase dominante peruana. Para el gobierno, podría ser una cuestión de supervivencia. El peligro más inmediato, sin embargo, es que la derecha logre derivar a Castillo si hay un solo escenario con el potencial de desatar la ira de toda la sociedad peruana y hundir al país en una crisis en toda la regla, sería el establishment decidiendo cortar una administración progresista que, a pesar de todas sus limitaciones potenciales, tuvo el descaro de resistir siglos de dominación y humillación. Este fue, amigos, entonces un resumen bastante interesante de cómo se ve desde fuera el panorama político peruano y cuáles son los probables desafíos que debe vencer el presidente Castillo para salir bien librado de esta crítica etapa de gobierno. Si les gustó el video, les pido por favor me dejen su like y suscríbanse a este canal para poder seguir recibiendo estos contenidos. Muchas gracias.